Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Bien, hermanos, voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo número 5. Vamos al último versículo, que es el 13. Y ahí téngalo un ratito, ahorita vamos a entrar en esa meditación. El mensaje de esta mañana, hermanos, se llama Cimientos Espirituales, reflexiones sobre la oración de Salomón. El capítulo 6 del libro de segunda de Crónicas, bueno, parte del 5 y parte del 6, nos transporta a un momento crucial en la historia bíblica. Este momento es la dedicación del majestuoso templo construido por el rey Salomón. Este evento no solo marca la culminación de la construcción de un importante lugar de adoración, sino que también nos revela las profundidades de una relación tan estrecha entre Dios y su pueblo. La oración de Salomón, registrada detalladamente en este capítulo, se convierte en un testimonio conmovedor, escucha bien, de humildad, de reverencia y de búsqueda constante de la presencia divina. A través de sus palabras, nosotros podemos ser testigos de un líder que reconoce la magnitud de Dios, busca un perdón sincero de arrepentimiento y establece las bases para una vida de adoración y de obediencia. En este contexto, vamos a explorar los significados espirituales impregnados en cada versículo, descubriendo lecciones que se aplican en todo tiempo y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia conexión con Dios y cómo podemos aplicar estas verdades universales a nuestra vida espiritual el día de hoy. Muy bien, el primer punto entonces, entrando en materia, es la fidelidad de Dios y la humildad de Salomón. Vamos a leer bastante, bueno, voy a leer bastante, usted lo va a seguir con su vista. Así que le pido que ponga toda la atención, hermano, porque es una historia muy interesante y muy hermosa el significado que podemos obtener el día de hoy. Vamos al capítulo 5, verso 13, y voy a leer de allí hasta el verso 22, ¿es correcto? No, hasta el verso 13, del 13 al 13, del 5:13 al 6:13. Sígame por favor con su vista. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre.
Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Mas el Señor dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como el Señor había dicho, y he edificado casa al nombre del Señor Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto del Señor que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y de altura 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: la fidelidad de Dios y la humildad de Salomón. Entonces, en esta primera parte yo quiero que use un poquito su imaginación, querido hermano, amigo que nos visitas. Era un día maravilloso, glorioso, y como pocos se han celebrado, yo diría, en la humanidad, y ahorita va usted a ver por qué. En ese momento el templo de Dios había sido terminado después de muchos años de planeación. En otro texto que en algunas ocasiones hemos platicado, en las ofrendas, donde dice que David llamó al pueblo para ofrendar, y luego David saca una lista: yo de mi tesoro personal he dado madera, oro, plata, piedras preciosas, ¿quién pues hará lo mismo que yo? Entonces dice que el pueblo se levantó y comenzó a donar especies para tener todo preparado para el desarrollo de la construcción del templo. Bueno, eso había sido años atrás. Luego muere David y lo sucede Salomón, y entonces Salomón entra en escena, y es cuando llegamos a este punto de la historia bíblica donde Salomón ya había llevado a cabo la construcción del templo y todo lo necesario, y entonces estaban en el día de la inauguración. Entonces, en este capítulo 6, Salomón inicia reconociendo que Dios siempre cumple lo que promete. Mi hermano, algo que caracteriza a nuestro Dios es que es un Dios que cumple lo que promete. ¿Te gusta o nos gusta que cuando alguien te da una promesa te la cumpla? Levante la mano el que le gusta eso, que cuando te dan una promesa que la cumplan. Gracias. Sí, bueno, lamento decirte que en este mundo fallamos. Puedes tener las mejores intenciones, pero muchas veces nos han dejado colgados en razón de las promesas que nos hacen. Pero Dios no es así. Desde el tiempo de David, Dios había tenido esta conversación con David, como dice allí la narrativa que Salomón comienza a decir, y él comienza a dar una historia, una reflexión, una introducción, un resumen a toda la congregación de cómo había llegado desde el pasado hasta ese momento. Dios no olvida sus promesas a pesar del tiempo que pueda transcurrir y de las generaciones que implique este tiempo. Salomón narra con muchos detalles todas las promesas que Dios le había hecho a su padre David. Como indudablemente David, yo me imagino, había pasado horas platicando con Salomón acerca del futuro.
Y cómo le había dicho: hijo, cuando yo no esté vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, recuerda no meterte en estos problemas, recuerda esto y lo otro. Muy probablemente David le había dicho: ¿sabes qué? Cuídate de estas tentaciones, no vayas a caer en lo que yo caí. No lo sé, pero algo que significó realmente una conversación y un detalle es que Salomón se sabía la historia completa, y entonces él la narra en estos versículos, y eso nos habla de una encomienda de que en algún tiempo su padre David le había dado a él. ¿Cuánto tiempo, aprovechando este contexto, tú pasas con tus hijos o con tus hijas hablando acerca de los asuntos de Dios como lo hizo David con Salomón? No necesitas ser rey, gobernante o alguien importante para hacerlo. Tus hijos necesitan de Dios, y ellos necesitan que tú les hables y les muestres el camino como David lo había hecho con Salomón. Y sobre todo que le recuerdes a tus hijos, a tu descendencia, las promesas tan maravillosas que hay en la palabra de Dios y de las cuales nosotros somos beneficiarios. En el verso 3 de ese capítulo 6, la gente recibió la bendición de Salomón. Dice el verso 3 que Salomón bendijo a la congregación. Ellos estaban de pie cuando Salomón oró. Pero luego, en el verso 13, que es el último de este pedacito que leímos, cambia la actitud, porque luego Salomón se arrodilla, dando al Creador esa maravillosa grandeza de que él, a pesar de ser el rey, él se humillaba delante del que era el objeto de esa inauguración del templo ese día. Tanto al permanecer de pie como al arrodillarse son actos de reverencia, hermanos. Los actos de reverencia nos hacen sentir más devotos y permiten que otros vean que estamos honrando a Dios. Cuando cada uno de nosotros permanece de pie o se arrodilla en la iglesia o al orar, permite que estas acciones sean más que meras formalidades. Te permiten a ti conectar con el trono de la gracia. Estamos hechos de un cuerpo material, y a este cuerpo hay que decirle lo que tiene que hacer. Cuando tú te arrodillas, cuando tú levantas tus brazos, como en este momento de la alabanza, cuando tú inclusive te ganan las lágrimas, es decirle a tu cuerpo, decirle a tu mente: solamente hay un Dios fiel, solamente hay un Dios que cumple las promesas, y tu cuerpo y tu persona tienes que venir delante de este rey y someterte a su maravillosa voluntad. En el verso 10, Salomón dice: y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho. Es decir, Salomón comienza a narrar, y luego llega un momento que dicen: ¿saben qué? Todo esto que les he dicho, Dios lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque yo me levanté en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Dios lo había prometido. Y luego en el verso 12 y en el verso 13 Salomón agarra una posición donde él viene y se arrodilla delante de toda la congregación. Y yo quiero, hermanos, que podamos tener un poquito de imaginación en ese sentido y poder entender, hermanos, que un rey, cuando hace eso, era tremendamente algo inusual, porque todo mundo venía y se postraba delante del rey. Cuando había un momento de pedirle consejo, de pedir alguna situación al rey, el rey era el que estaba siempre en lo alto, en el trono, en el estrado, y venía cualquiera y se arrodillaba delante de él. Era inusual entonces que un rey de la magnitud de Salomón, a ese momento que Salomón ya tenía fama, dinero y tenía sabiduría que era inapelable, él viniera delante de del momento de la inauguración del altar que él había provisto y se arrodillara y se inclinara delante de la presencia de Dios. Esto te indica a ti y a mí, hermanos, que no importa quién seas, cuántos años tengas de ser cristiano, la posición que ocupes en la iglesia o que creas merecer, la humildad es un factor que siempre tienes que desarrollar en tu relación con Dios, porque Dios cumple lo que promete, lo cumple por fidelidad a su propia palabra, pero también lo cumple porque te ama. Pero que no haya en tu corazón nunca jamás el quererte pensar que eres algo diferente a lo que Dios quiere que tú seas, así como lo vemos en este momento, en esta ilustración. Luego vemos un poquito más adelante, vamos al otro rango de versículos. Ahora vamos del 14 al 21. Sígame, por favor. El Señor Dios de Israel, Señor Dios de Israel, comienza Salomón a orar: no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra,
que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Señor Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Salomón comienza a decir una oración a corazón abierto delante del Dios de los cielos, y él comienza a establecer el deseo de su corazón, el objeto de este templo tan maravilloso, tan elegante y tan lleno de tanta gloria. Pero hermano, el templo no era tanto lo que significaba, aunque tenía un enorme valor, sino lo que representaba: la presencia de Dios habitando permanentemente en ese lugar, la presencia de Dios escuchando las oraciones de su pueblo, la presencia de Dios pendiente de cada uno de sus hijos. Salomón eleva esta oración de dedicación, donde se establecía que en este templo estaba destinado a Dios y que era exclusivo de Dios, abordando diversos aspectos de la relación entre Dios y su pueblo. En estos versículos Salomón busca la bendición divina, pide perdón anticipado por los pecados futuros del pueblo, y también establece que el templo sea un lugar de refugio, un lugar de respuesta a las oraciones. Esta oración refleja la necesidad constante de buscar la misericordia y la guía del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Pero para que Dios pueda oír, y para que Dios pueda venir, y para que Dios pueda cumplir lo que tú le pides, dice la Biblia allí en el verso 14, que Él lo hace con sus siervos, los que hacen su voluntad. Con ellos Dios cumple sus pactos. No hay nada más importante, hermano, que entender en nuestra vida espiritual que la Biblia está llena de muchas promesas. Se había hecho un lugar maravilloso, y este lugar estaba allí para que cualquiera que fuera, llegara, abriera, entrara y pudiera estar delante de la presencia del Señor. Pero al hacer esto tenía que entender que no solamente era pedir. Y aquí reflexionamos un poquito, hermano. Cuando tú oras, no sé, quiero poner un porcentaje estadístico, quizás el 80 o el 90% de tu hablar con Dios es pedir. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando tú oras con el Señor, la mayoría o la mayor parte de tu oración es pedir: y te pido, y te ruego, y ayúdame. Y es totalmente válido. Si nos vamos a ese rango de situaciones, para que el Señor te pueda cumplir lo que tú estás pidiendo, lo único que Él pide, hermano, es que tú seas un siervo para Él. Y un siervo es toda aquella persona que pierde su voluntad delante de su Señor y de su amo. Es aquel que viene y se rinde delante de su amo y le dice: lo que tú digas yo haré, cuando tú lo digas lo haré, el día que me llames iré, cuando tú me despiertes estaré listo y dispuesto a hacer tu voluntad. El problema que tenemos es que cuando tú oras no estás dispuesto a cederle a Dios el control de tu vida, no estás dispuesto a tener esa dedicación como Salomón la estaba haciendo con el templo. Dedicar es destinar. ¿Para qué lo estoy haciendo? Y yo también en ese momento, cuando estaba revisando, también me surgió la palabra exclusividad, porque ese templo no iba a servir para hacer fiestas
públicas del mundo, no iba a ser para tener algún congreso de gobernantes en ese lugar. Ese templo, la única razón y el único objetivo es que fuera un lugar donde el pueblo viniera a adorar a Dios, a encontrarse con Dios, a platicar con Dios, a derramar su corazón con Dios. Pero al hacer eso, uno tiene, hermano, que renunciar a muchas cosas y decirle con nuestra actitud: Señor, aquí estoy, yo dedico este templo. Y aquí entramos en materia, hermanos. Hablábamos de un templo material, pero realmente el templo que a Dios le importa es este, donde tú habitas, donde habita tu espíritu, donde estás tú. Este templo, hermano, tenemos que venir y dedicarlo al Señor. Este templo tenemos que someterlo a la voluntad del Señor. Cuando tú haces eso, abres las ventanas de los cielos y derrama el Señor bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. Y esto, hermano, te va a llevar toda nuestra vida a hacerlo, toda. Porque somos carne y sangre, porque tenemos naturaleza pecadora. Aún después de que tenemos a Dios en nuestro corazón, esta humanidad todavía nos arrastra, esta mente nos traiciona, los deseos son difíciles de controlar. Es una lucha que nos va a llevar toda la vida. Pero como estamos aprendiendo en este texto, tenemos que dedicarle nuestra vida siempre al Señor, para que Él pueda trabajar y pueda perdonar y pueda restaurar y pueda hacer todo aquello que tú y yo no podemos hacer muchas veces. Salomón se maravilló, verso 18, de que el templo pudiera contener el poder de Dios. Por eso dice: ¿cómo es posible que un Dios pueda habitar en este lugar? Pero ¿sabes qué, hermano, sucedió? En el tiempo de Salomón, lo vamos a ver un poquito más adelante, se manifestó la presencia de Dios. Y siglos más tarde vino el verdadero templo, aquel que dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo. Jesucristo, hermano, es nuestro templo. Jesucristo es nuestro lugar perfecto de adoración. Jesucristo debe ser nuestro destino y nuestra conexión diaria. Jesucristo debe ser, hermano, el todo sobre todo y en cada momento de nuestra vida. Al momento que vayamos revisando, le voy a llevar, hermano, a que pueda comprender cómo algo que era material, que era aparentemente, no sé, suntuoso, para ver la gloria de Jerusalén en aquel momento, realmente eso era lo último importante. Lo más importante era el significado tan tremendo que tenía la dedicación de ese templo. ¿Cuántas veces en tu vida espiritual y en tu caminar con Dios no hay dedicación? Reflexiona conmigo. Todos los que estamos aquí y que pertenecemos a esta congregación, estamos en células, estamos en un organigrama, en un esquema que desde que tú entras a este lugar y se te predica a Cristo, lo siguiente que aprendes es a servirle al Señor. No hay nada mejor para aprender el verdadero cristianismo que practicarlo. El Señor se pasó 3 años con sus 12 discípulos y mucha gente que le seguía. Él no hizo talleres, no hizo conferencias. No había la manera de hacerlo en aquel tiempo. La práctica en el día a día era lo mejor. Él discipulaba con el ejemplo y con la práctica. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a permitir que el Señor trabaje al interior de nuestras vidas. Y el Señor necesita que nosotros realmente vengamos a Él en una adoración perfecta, a ese templo que es Él, y decirle: Señor, destruye lo que no te sirve, quita de mí lo que no me funciona y permíteme, Señor, realmente adorarte con todo mi corazón. Y ese, hermano, es el haber, es el hacer que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo todos los días de su vida. Entonces, hermanos, el templo es realmente la figura de Cristo, el gran mediador por medio del cual nosotros debemos de ofrecer nuestras oraciones y recuperar los favores de Dios. Y luego que Salomón hace todo eso, Salomón entra a una tercera parte, el contenido de las promesas de Dios. Dice allí del verso 22 en adelante, sígalo con su vista, hermano. Yo quiero que usted lea toda esta historia. A lo mejor no la había leído anteriormente, pero vamos a leerla el día de hoy. Verso 22. Dice la Biblia así: si alguno pecare contra su prójimo, dice Salomón, refiriéndose al Señor,
y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos. Esta palabra se repite muchas veces, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerrasen, es decir, si hubiera sequía y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra, sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiese hambre en la tierra, o si hubiese pestilencia, si hubiese tizoncillo o anublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Es que este es el secreto, hermano. Tú puedes orar y puedes pedirle al Señor lo que tú quieras, pero el Señor conoce tu corazón. Así que cuando vengamos al Señor, despojémonos de todo peso que nos asedia, como dice la Biblia. Luego dice el verso 31, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiese venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Me voy al verso 34. Si tu pueblo saliere de la guerra contra sus enemigos por el camino que tú los enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Verso 38. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Es una serie de ir y venir en esta oración donde Salomón le ruega a Dios y le dice: Señor, te suplico y te ruego que este lugar sea el lugar donde cada uno de los que vengan a orar y a pedirte, cualquiera que sea su problema, tú lo escuches. Cuando Salomón guió a su pueblo en oración, pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo. Estas se reflejan en diversas situaciones: crimen, ataques a los enemigos, sequías, hambrunas, la afluencia de extranjeros, guerra, pecado, etcétera. Dios se interesa por cualquier cosa que nos toque enfrentar, aún las circunstancias difíciles que nosotros mismos provocamos. No importa cuál sea tu condición, ya sea porque Dios la permitió, porque tú lo hiciste, de todas maneras al orar Él te va a escuchar. Dios quiere que nos volvamos a Él en oración. Al orar debemos de recordar que Dios te está escuchando. No permitas entonces que cualquier situación, por difícil que sea, te haga dudar acerca de que Dios te está escuchando. ¿Alguna vez, querido amigo, hermano o hermana,
¿Te has sentido lejos de la presencia de Dios, separados por sentimientos de fracaso y por problemas personales? Yo creo que todos hemos pasado por allí. Sin embargo, debemos de entender con este texto que Dios siempre está allí para escucharte. El problema que tenemos es que no vemos a Dios, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no podemos muchas veces sentirlo. Pero hermanos, estamos viendo que cuando se trata de venir delante del Señor, la oración es una herramienta súper poderosa, la más poderosa que Dios ha diseñado, primeramente para tener una relación contigo, y segundo, es la forma en que Él puede hacerte depender de Él. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo vienes delante del Señor realmente con una búsqueda sincera del poder de Dios, con una guía para que Él te hable y te diga lo que tienes que hacer? ¿Cuánto tiempo dedicas realmente a derramar tu vida delante del Señor cuando nadie te ve, cuando nadie te puede molestar? ¿Y cómo puedes saber? Te doy un tip sencillito para saber realmente cómo andas en oración: el tiempo. ¿Cuánto tiempo oras? Si ahorita tú cierras tus ojos y te pones a orar, ¿cuánto tardas orando? ¿5 minutos? ¿10 minutos y ya te quieres volver loco porque ya no sabes qué decir? ¿20 minutos y ya te duelen las rodillas y estás hincado? ¿Media hora? ¿1 hora? Vayamos a la Biblia y recuerda conmigo al Señor Jesús. Dice la Biblia que el Señor en varias ocasiones se pasaba la noche orando. Cuando Él escogió a los 12 discípulos, la noche anterior se la pasó orando. La noche. ¿Cuántas horas? Bueno, anochece después de las 6 de la noche, de las 6 de la tarde. De 6 a 6 son 12 horas, hasta que el sol vuelve a salir. Pon tú que no hayan sido las 12 horas, pero probablemente 10 horas, hermanos. Muy seguramente sí. ¿Tú puedes orar 10 horas? ¿Yo puedo orar 10 horas? Hermanos, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero Salomón en esa oración estaba diciéndole al pueblo y estaba platicando con Dios: Señor, cualquier cosa que vengan a pedirte, óyelos, escúchalos, atiende, sostén, resuelve. Hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. Yo no sé cuál sea tu necesidad del día de hoy. No sé si tienes un problema económico, no sé si tienes una enfermedad terminal, no sé si hay depresión o ansiedad en tu corazón el día de hoy. No sé si no pudiste dormir la noche anterior porque estabas pensando en la multitud de problemas que puedas tener. Pero yo te quiero decir, conforme a la Biblia y conforme al Dios que está en medio de este lugar, que Dios te va a escuchar cuando tú levantes tu voz y platiques con Él. Cuando tú vengas y le digas: Señor, necesito que me ayudes, necesito, Padre, que conmuevas mi corazón, necesito, Señor, que quites, necesito, Señor, que añadas, necesito, Señor, que corrijas, necesito, Señor, que me muestres. En ese momento le abres la oportunidad a Dios para que Él comience a trabajar de adentro hacia afuera en tu corazón. El problema es que no lo hacemos, lo sabemos y no lo hacemos. No queda porque Dios no lo haya diseñado, no lo haya planeado, no lo haya tenido en cuenta. Queda porque nosotros todavía no hay esa comprensión de lo que significa realmente venir con un corazón sincero delante de la presencia de Dios. Salomón lo entendió y por eso lo decía. Y por último, vamos a la respuesta de Dios. Mira, gócese conmigo. Vamos a ver esto maravilloso. Yo cuando lo leí realmente conmovía mucho mi corazón. Vamos al capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Porque aunque no lo leímos, hermanos, se había preparado con anticipación una serie de preparativos. Habían hecho el sacrificio de muchos animales para este momento tan especial. Y dice que cuando él terminó de orar, vino un fuego que descendió del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó
la casa. Es decir, en ese momento baja el fuego, consume todo lo que estaba allí y luego la presencia de Dios viene adentro de este maravilloso templo que estaba preparado y listo. Pero ¿entiende el contexto? Habían orado, habían pedido perdón, habían reconocido sus limitaciones, habían expresado que solamente Dios es el único al cual merece la adoración y la búsqueda sincera. Y después de toda esa preparación, donde ellos ya se habían sometido a la voluntad de Dios y habían reconocido la grandeza del Dios Todopoderoso, entonces, y solo hasta entonces, la presencia de Dios se manifestó. Dios respondió. Verso 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Desde que Salomón comenzó a orar, a ver si se acuerda, ¿cómo estaba Salomón? ¿De pie o arrodillado? ¿Cómo estaba Salomón? ¿De pie o arrodillado? Arrodillado. No sé cuánto duró la oración, hermano, ponle unos 5 minutos, porque yo estoy leyendo rápido. Y claro, bueno, la Biblia también extrae las palabras para tener un panorama, a lo mejor oró más. Pero cuando todo esto pasó, entonces el pueblo fue que ¡pum!, cayó de rodillas. Y comenzó a decir estas palabras, y comenzó a reconocer la grandeza de Dios, y comenzó a entender que solamente en Dios está la verdad y el reconocimiento de todas las cosas, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Verso 4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios. Mi hermano Saúl, ayúdame por favor, ¿qué precio tiene un animal en este momento en el mercado? 25, dice el hermano Saúl, que tiene más o menos un animal terminado. Cuando digo animal me refiero a una res. 25,000 pesos. Un buey, hermano, no sé cuánto valga, a lo mejor vale menos. Pon tú que vale la mitad, vamos a ser austeros. A 25,000 lo dividimos entre 2. Un buey al tiempo de hoy anda en 12,500 pesos. Y dice que se sacrificaron 22,000 bueyes por 22,000. Nos da 275 millones de pesos hoy. Pero luego la historia no termina allí. Dice que luego sacrificaron 20,000 ovejas. Yo creo que las ovejas andan como en ¿cuánto, hermano? ¿Como en 7? Ah, Walter Correa, ¿cuánto anda una oveja, hermano? No te escucho. 2,000 pesos. ¿2,000? Es que no te escucho, no te alcanzo a ver. Por 2,000 pesos. 315 millones de pesos. Entonces, hermanos, tenemos 315 más 275, 590 millones de pesos. Y estoy hablando, hermano, mucho antes de la era de que el Señor viniera al mundo. ¿Puedes entender la magnitud del evento que se estaba llevando a cabo? Nada más en los animales eran 590 millones de pesos. Ya no te pongas a investigar cuánto valía el templo terminado, que dice que había oro, piedras preciosas, maderas de la más alta calidad, orfebrería especializada. Algo tremendo, tremendo. Y luego la adoración y todo lo que se había planeado, los músicos, la gente perfectamente vestida, los sacerdotes, y luego Salomón haciendo esta oración de este calibre y llevando al pueblo a esa contrición de espíritu. Hermanos, una cosa es el precio y otra es el valor.
El precio era altísimo, ya lo vimos. No sé cuánto dinero significaba eso, pero el valor era lo que realmente importaba. ¿Cuánto vale tu relación con Dios? ¿Cuánto le costó al Hijo de Dios venir y hacerse hombre, humanizarse y estar a tu nivel para poder salvarte y darte un lugar en los cielos? Por eso cuando estábamos cantando, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Hermanos, a Jesús le costó su propia vida. A Jesús le destruyeron el templo, pero en 3 días lo levantó por la gracia de Dios. Al tercer día resucitó. ¿Cuánto vale el Hijo de Dios para ti? ¿Cuánto vale este maravilloso templo al cual tú y yo como Salomón tenemos que dedicarle nuestra vida? Tenemos que venir y trabajar, tenemos que venir y sincerar, tenemos que venir y cada día decirle: Señor, ayúdame a ser un cristiano como tú quieres que yo sea, el hijo o la hija que tú quieres que yo sea. Y termino diciendo, hermano, Dios le respondió, verso 12: y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego viene aquí este pasaje que hemos repetido miles de veces, pero ya entiendes el contexto. Hasta ahorita ya puedes comprender en qué contexto el Señor dice estas palabras. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿te das cuenta el proceso que hay en medio de todo eso? Hermano, hay que vivir la vida de a de veras, la vida espiritual de a de veras, real, sincera, que en el lugar donde ninguno de nosotros te ve, pero Dios te ve, seas tan espiritual como cuando te ve. Y bueno, junto con eso, la advertencia, verso 19: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré. Qué palabra tan fuerte, arrancaré. No hay anestesia. Cuando te arrancan algo, no hay anestesia, duele horrible. Arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y nosotros sabemos la historia, hermano. No quedó piedra sobre piedra. De todo lo que hemos platicado, no quedó nada. Se llevaron todo. Jerusalén fue invadida, fue esclavizada, el templo fue destruido, se robaron las piedras, la madera, el oro, tantas cosas. Por todo, por no haber entendido y no haberse mantenido en el camino. Así que, hermano, si a ellos les pasó, tengamos nosotros una reflexión interesante el día de hoy y decirle: Señor, aquí está mi vida. Estoy comenzando este año 2014. Estoy trabajando en un proyecto que se llama 100 días de salvación. Estoy orando por mis tarjetas. Hermano, todo eso son mecanismos y formas de hacer que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Pero nos podemos quemar las pestañas, el pastor y su grupo de coordinadores y sus 2 directores. Pero, hermano, al final de cuentas todo se va a resumir y se va a concluir en qué estás haciendo tú. ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios? ¿Y qué estás haciendo tú para ti? ¿Qué tanto te alimentas? ¿Qué tanto todos los días vienes delante del trono de la gracia? ¿Qué todos los días realmente reflexionas? Y en esta analogía que hicimos en esta mañana, tú te comprometes con el verdadero templo. Y así como vienes aquí bien vestidito, bañadito, alimentado y con una disposición de alabar al Señor, y lo haces el domingo durante 3 horas de 9 a 12,
Y toda la semana, ¿qué haces? ¿Qué hago? Oras en tu casa, tienes momentos a solas con el Señor, vas cambiando tus actitudes, tu carácter y tantas cosas que necesitamos venir y traer delante del Señor. Así que, hermanos, levantémonos, sigamos adelante, porque esto no se acaba hasta que se acaba, y con la ayuda del Señor haremos cosas maravillosas. Y esta ciudad sabrá que aquí hay una iglesia, que aquí hay hombres y mujeres comprometidos a hacer la voluntad del Señor hasta que Él nos llame a su presencia. Dios les bendiga, amada iglesia. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para hacer luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.